Cuando deseamos sintetizar procedimientos que son relativamente cortos, podemos recurrir a crear una herramienta en nuestra paleta de herramientas y crear una cadena de comandos para que se ejecute al hacer el clic. Cuando los procedimientos son más complejos e involucran a mucha más cantidad de operaciones, convendrá recurrir a la grabadora de acciones que tenemos en la ficha de administrar. Esta grabadora de acciones, una vez que la pongamos a grabar, va a grabar cada uno de los pasos que realicemos. Después nos permitirá guardarlo con un nombre. Ese nombre va a actuar como que fuera un comando y cada vez que invoquemos ese comando o esa secuencia de acciones va a reproducir todo lo que hayamos grabado. Si lo que grabamos fue crear un rectángulo de 1 de ancho por 2 de altura ubicado en determinada ubicación, cada vez que ejecutemos esa reproducción va a volver a realizar exactamente lo mismo, el mismo rectángulo en el mismo lugar. Lo bueno de esta herramienta es que vamos a poder definir para cada paso que vayamos ejecutando si se reproduce exactamente igual que como fue grabado o si le permitimos una intervención al usuario para modificar lo que se hizo en un principio. Por ejemplo, si quiere colocar ese rectángulo en otra ubicación o si quiere darle otro ancho o otro alto a ese rectángulo. Vamos a conocer un poco más esta herramienta realizando un ejemplo concreto. El ejemplo consistirá en dibujar un rectángulo de 1 de ancho por 2 de altura y luego hacer una copia matricial que nos permita generar 8 rectángulos en total y que esos 8 rectángulos estén distribuidos en horizontal con una distancia entre eje y eje de rectángulo igual a 2 unidades. Después modificaremos ese comando a los efectos de que el usuario pueda establecer sus parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es poner a grabar la secuencia de comandos. Vamos a dibujar un rectángulo, marcamos un punto. Cuando nos pide el vértice opuesto vamos a pedir la opción cotas y vamos a decirle que el ancho va a ser 1 y que la altura va a ser 2. Luego nos permite definir con respecto al primer punto hacia qué lado se ubica ese rectángulo. Vamos a ponerlo hacia la derecha y arriba. Una vez que dibujamos el rectángulo vamos a ir a copiarlo. Seleccionamos el rectángulo, pulsamos Enter, lo tomamos de un punto y aquí le damos la opción matriz. Esa matriz dijimos que iba a ser de 8 elementos y ahora definimos la distribución de esa matriz que dijimos que iban a estar cada 2 unidades. Damos otro Enter para salir del comando y AutoCAD nos va a preguntar si queremos usar el valor actual de reproducción y vamos a designar esa opción. Una vez que ya realizamos toda la operación, vamos a ir nuevamente a administrar y vamos a detener la grabación y le vamos a asignar un nombre a esta secuencia de comandos. Le vamos a llamar rec porque dibujamos rectángulos y 8 porque fueron 8 la cantidad de rectángulos. Una vez que grabamos una secuencia de acciones, las vamos a poder seleccionar en la lista de reproducción, pero a su vez esta secuencia va a actuar como que fuese un comando más de AutoCAD y por lo tanto en la línea de comandos vamos a poder escribir rec 8 y va a ejecutar la secuencia que grabamos. Vamos a verla en funcionamiento. Esta secuencia, borramos, pulsamos reproducir y vuelve a dibujar los 8 rectángulos. Si expandimos el panel de grabadora de acción, vamos a fijarlo aquí, vamos a poder ver cada uno de los pasos que se ejecutan al reproducir esta secuencia. Lo malo de esta secuencia es que siempre va a dibujar 8 rectángulos exactamente iguales, distribuidos de la misma forma y ubicados en el mismo lugar. Si doy 1, 2, 3, 4 reproducciones,
Cada vez que se ejecutó la secuencia, se volvieron a dibujar más rectángulos en este lugar. Si ejecuto el comando de borrar y selecciono aquí, vemos que nos dice que fueron 5 los objetos encontrados, debido a que en esta ubicación hay 5 rectángulos. Aquí hay otros 5 y si selecciono todo va a encontrar 40 objetos en total. Entonces, podría ser más interesante si el usuario tuviera la potestad de ir definiendo los parámetros de esta reproducción. Por ejemplo, para poder ir haciendo los rectángulos en otros lugares y no siempre superpuestos. Aquí, en este parámetro, es donde se establece la ubicación del primer rectángulo y a partir de ahí después se hace la copia matricial. Si deseamos ubicar los rectángulos en donde queramos, entonces vamos a venir aquí, vamos a hacer clic derecho y vamos a indicar la opción esperar entrada del usuario. Esto significa que esto se va a empezar a reproducir, se va a ejecutar el comando rectángulo, nos va a pedir dónde ubicamos el primero, vamos a marcarlo y el resto se ejecutará automáticamente. Reproducimos, marcamos dónde se ubica el primer rectángulo y el resto es exactamente igual. Reproducimos, marcamos dónde va el primero y así podremos ir generando una secuencia de rectángulos en el lugar donde queramos. Si además de determinar la ubicación también queremos determinar la altura de los rectángulos, entonces aquí en donde dimos la altura, aquí va a ser de 2, vamos a esperar una entrada de usuario. Reproducimos, marcamos dónde, le indicamos la altura, por ejemplo 3, y se crean 8 rectángulos distribuidos igual, pero ahora con 3 de altura. Y de esta forma tan sencilla podemos definir qué parámetros van a ser automáticos y qué parámetros queremos que los dé el usuario. Si queremos que la cantidad de objetos la defina el usuario, entonces aquí donde eran 8, clic derecho, esperar entrada de usuario. Reproducimos donde la altura de los rectángulos, vamos a darle 2.5 y la cantidad de copias, vamos a darle 12. Esta herramienta es fabulosa para personas que en su trabajo tienen procedimientos que se repiten constantemente. Los procedimientos repetitivos siempre existen, es cuestión de identificarlos y una vez que los identifiquemos es cuestión de determinar qué elementos se reproducirán de forma automática y en qué otros deberá intervenir el usuario.